acercar este video a los fanzines reales de papel que imprimimos. Por ejemplo, la paleta de colores que usamos para el video es la misma que tenemos en Rizo. Entonces nosotros sentíamos que era un video hecho con nuestra máquina. Sí. Y también, bueno, ciertos recursos que empezamos a poner en edición también, como del fuera de registro, de la superposición de color, del grano, como cosas que por ahí si uno lo ve, parece, digamos, un fanzine de ensayo y error. Nosotros somos Sofía Nochetti y Juan Casal, somos novios, vivimos juntos hace 11 años, y desde hace 6, 7 años más o menos, inventamos este proyecto editorial de risografía que se llama Ediciones El Fuerte, porque ya hacíamos fanzines de antes de tener la editorial, y era algo que sentimos que ponerle un nombre y un logotipo nos dio como el impulso para que sea real y para seguir haciendo con más fuerza algo que ya estábamos haciendo. Y a partir de ahí compramos una máquina de risografía muy vieja, porque conocíamos la técnica de impresión, y quedamos fascinados cuando la conocimos, y empezamos a imprimir, y es algo que venimos haciendo no como un proyecto, no como nuestro medio de vida, no es que vivimos de hacer fanzines en Rizo, pero porque somos diseñadores gráficos, vivimos de eso, pero la editorial es una parte enorme de nuestras vidas, y todo el tiempo estamos produciendo cosas nuevas. También viajando y yendo a ferias a presentar los fanzines y llevar a los fanzines a viajar por el mundo. Sí, lo lindo de la risografía, del mundo fanzine, es que no es hacer un fanzine, llevarlo a una tienda y que se venda ahí, sino que hay un contacto muy directo entre nosotros y el público, y eso nos encanta. Es directamente contarle o ver la reacción de la gente cuando ve las publicaciones, y es directa, es como cara a cara, y eso para mí es como una de las cosas más lindas del mundo fanzine. Cuando participamos en Faisca en el 2020 fue que hicimos este video. Ese video era como más nosotros contando específicamente sobre lo que hacemos, sobre las publicaciones de una forma más formal, digamos. Y para esta nueva edición que Faisca nos había invitado a participar, cuando tuvimos la reunión con Helen y nos contó un poco también, sentimos que la feria había virado hacia algo que el foco estaba puesto en lo experimental, porque también entiendo que la feria antes era específicamente de risografía, y ahora pasó a llamarse de publicaciones experimentales, y como en esa conversación sentimos que lo experimental era como el foco principal de la feria, y la idea, además de participar de la feria, era también hacer un workshop o una actividad que ahí nos dieron total libertad para hacer lo que quisiéramos. Teníamos poco tiempo y yo estaba de viaje y hablamos con Juan y fue como, bueno, ¿qué podemos hacer? Además de un workshop en donde cada uno hacía su propio fanzine, pensamos en hacer este video que, como decías, tiene este título que parece como si fuese un tutorial en donde te vas a encontrar con una persona recortando papel y armando una publicación. Queríamos jugar con ese título y que adentro terminó siendo un poco como cómo hacemos un fanzine, pero que justamente es eso, ¿no? Como esa experimentación. Y en un principio nos divertía jugar un poco con una idea que siempre que nosotros estamos imprimiendo o haciendo un fanzine, sentimos que somos como parte de la máquina, porque hay ciertas como coreografías que se van generando porque uno está haciendo algo un poco automatizado. Entonces nos divertía jugar con esas formas desde el cuerpo y mostrar a nosotros, por ejemplo, imprimiendo o cortando o haciendo ciertas cosas que hacemos cuando hacemos un fanzine. Sí, no, quería como a sumar que cuando uno empieza a imprimir, no es que aprieta un botón y eso se hace solo. También nuestra máquina nos obliga
a participar en la impresión porque quizás el papel se atora, quizás hay que ayudar al papel a salir. El papel, por ejemplo, muchas veces pasa que al salir la tinta todavía está fresca, entonces puede manchar la hoja que ya salió antes. Entonces hay que frenar ese papel o hay que hacer cosas para complementar la impresión. Entonces empezás a hacer movimientos al ritmo de la máquina y sos parte de la máquina al final de las 300 copias que uno está haciendo. Entonces, bueno, sí, un poco la idea era como replicar esos movimientos sin ser tan literal y sin mostrar la máquina en sí. Por eso es como que el video empezó por ahí, ¿no? Como tratar de hacer esas formas que no es fácil hacerlas sin la máquina. Claro, la coreografía sin la máquina, como imprimir sin la máquina. El estudio, el taller, nosotros lo tenemos en un espacio que compartimos somos 13 diseñadores, animadores. Es un lugar bastante grande que está todo unido y cada uno tiene su mesa, somos todos diseñadores, cada uno trabaja por su cuenta, ya sea de freelance o algunos que tienen un estudio. Y la máquina está ahí en medio de todo eso. Y hay una de las chicas que además de ser diseñadora es música, y siempre cuando nosotros imprimíamos, ella le llamaba mucho como la atención los sonidos de la máquina y siempre como hacíamos chistes con eso o hablamos de eso. Y se nos ocurrió, para este video, también como trayendo esta idea de lo experimental, grabar los sonidos de la máquina aisladamente. Entonces nos juntamos con ella, grabamos todos los sonidos y a partir de eso ella hizo un track, una canción, o no sé cómo llamarle porque es como una música experimental, para acompañar este video que está compuesto completamente de sonidos sacados de la máquina, como para acompañar, digamos, este video. Y nada, nos encantó, nos encantó también como experimentar desde ese lado, desde la música, metiendo como esos sonidos. De hecho, ella, bueno, también estaba como súper contenta con ser parte de eso y que siempre le copaban mucho todos los sonidos y bueno, se pueden hacer como cosas medio infinitas con eso. Sí, también nos gustaba la idea de agarrar una impresora y usarla para hacer música o para bailar, como buscarle una vuelta, que no, la máquina obviamente no está hecha para hacer música, pero sacarle música a eso era algo que nos parecía que estaba buenísimo para generar una especie de fanzine en video. Sí, después de eso, también es como que esta idea de cómo hacer un fanzine, lo que empezamos a sumar al video, además de estas coreografías de formas de los cuerpos, del movimiento, también empezamos a traer videos que nosotros ya teníamos nuestros de archivo, algunos videos sacados de internet, como que empezamos a mezclar material con esta idea de superposición con estética rizo, digamos, eso que fue más en edición, y empezar a mostrar esos recursos. También como agregándole, aparte de estos bailes robóticos, agregarle como una cosa más onírica, más de sueño, más de que no sabes bien qué está pasando, porque queríamos, porque también siempre sentimos que cuando hacemos los fanzines es como hacer algo que uno muy bien no sabe qué está haciendo al principio, pero uno se va dejando llevar y va buscando caminos. Y bueno, así fue. También lo fuimos construyendo medio sobre la marcha, teníamos como ciertas ideas de qué hacer, pero de repente era como, bueno, y podemos sumar esto, y como que empezamos a superponer. Y también con esta idea de traer material de archivo o nuestro de internet, que es un poco también cuando nosotros hacemos un fanzine, nuestro proceso creativo en esa instancia consiste un poco en eso también, porque muchas veces los fanzines son textos que robamos de internet, imágenes que sacamos de un lado, sí, cosas que escribimos nosotros, como que sentimos que en un punto cualquier cosa puede ser un fanzine, y entonces terminamos como convirtiendo y mostrando cómo hacer un fanzine, justamente es el video mismo, ¿no? Como terminamos haciendo un video fanzine, sentimos que el video finalmente se convirtió en un fanzine, animado, no sé. Sí.
Bueno, hablando del color, usamos mucho como nuestra paleta de color y también el blanco y negro, que bueno, es Es algo parte de que la también es paleta, parte de sí. la paleta. Y en estas partes donde el video empieza como que somos nosotros y se empieza como a repetir, también la idea ahí fue como dejar un registro de esa forma, es un poco difícil de explicar, ¿no? Pero como que este arrastre de la forma, esta como El repetición eco. de la forma, el eco de la forma, es un poco como dejar registro de ese movimiento, ¿no? Como que ese movimiento forme algo todo junto, digamos, ¿no? Sí. Como el tiempo, sí, como si uno ve esto, Sí, sí, todo el digamos, movimiento, pero ver todo el movimiento y no el segundo a segundo, sino ver todo al mismo tiempo, que también es una forma de, como de representar este papel que sale de la máquina constantemente y que es una secuencia de imágenes de alguna forma. Bueno, pero ver toda esta secuencia a la misma vez. sí, como la superposición de colores en un punto es la superposición del tiempo, ¿no? Por eso son varias recursos que usamos para hacer el video, pero todos nos llevan a lo que realmente, los mismos recursos que usamos cuando hacemos un fanzine en papel. Esa era nuestra idea principal. Hablar de la rizo, pero sin la rizo también. Sí, desde un lugar como diferente y más bien experimental. La verdad es que en todo este tiempo, siendo diseñadores gráficos, de hecho yo hago diseño web también, no, nunca nos hicimos una página web. No, obvio. Así que es directamente mandar un mensaje y para coordinar, porque sí, o sea, si es acá siendo en Buenos Aires, estamos en algunas tiendas y después siempre la gente puede pasar por nuestro taller a comprar, y bueno, y después siempre está las ferias a las que tratamos de ir, pero después así para envíos y demás nos pueden escribir directamente a nosotros para coordinar. Como el principal medio de comunicación y contacto que tenemos es Instagram, que la cuenta se llama Ediciones El Fuerte, ediciones.el.fuerte. Este año nos hackearon nuestra cuenta, que teníamos muchos contactos, Sí, así que y volvimos a arrancar sí, todo de vuelta con esta cuenta nueva, donde nos pueden contactar para charlar, preguntar de rizo, comprar fanzines o lo que sea. sí, Eh, es la forma más directa y más rápida que sí. encontramos. Muchas gracias a vos y Ojalá a nos Faisca. veamos en persona pronto. Sí, ya siento que nos conocemos, pero nunca nos vimos en persona.